Un dragón bebé huérfano aprende a sonreír de nuevo gracias a sus hermanos adoptivos. La broca chirrió contra el metal antiguo mientras la doctora Rachel Stone guiaba el láser de minería a través de otra capa de escombros. Llevaba 3 días trabajando en el asteroide TK-7739 y algo se sentía diferente en esta roca. La mayoría de los asteroides eran solo trozos de hierro y hielo, pero este tenía estructuras en su interior. Un extraño metal retorcido que no coincidía con ningún diseño de nave conocido. Rachel se secó el sudor de la frente y revisó las lecturas de su escáner. Las señales metálicas se hacían más fuertes a medida que excavaba más profundamente en el núcleo del asteroide. Lo que estuviera enterrado allí llevaba mucho tiempo allí. La datación por radiación sugería siglos, tal vez más. La voz de su esposo David crepitó por el sistema de comunicación. Rachel, ¿qué tal va ahí abajo? Los niños preguntan cuándo volverás a cenar. Diles pronto, respondió Rachel. Pero su atención estaba centrada en lo que el taladro acababa de descubrir. Una sección del blindaje del casco cubierta de marcas que no reconoció. El metal era de un color púrpura intenso que parecía cambiar a la luz de sus lámparas de trabajo. Extrajo con cuidado un trozo del casco y lo analizó con su analizador portátil. Los resultados la hicieron reflexionar. El metal contenía elementos que no se suponía que existieran en este sistema estelar. Elementos que sugerían que esta nave provenía de muy lejos. Rachel continuó excavando con más cuidado. Si realmente se trataba de una nave extraterrestre, podría ser uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad. El Consejo Colonial querría saberlo de inmediato. Mientras trabajaba, la silueta de una nave comenzó a emerger de la roca y el hielo. Era enorme, fácilmente 3 veces más grande que su nave minera. El diseño era elegante, con curvas fluidas y formas orgánicas que parecían más bien artificiales que construidas. Pero la nave estaba claramente muerta. Su casco estaba agrietado y roto en múltiples puntos. Estaba documentando los daños del casco cuando su escáner detectó algo inusual. En lo profundo de la nave, había una tenue señal de energía. Algo seguía activo después de todos estos años. Rachel se abrió paso a través de un desgarro en el casco de la nave. Las luces de su traje atravesaban la oscuridad interior. Los pasillos eran altos y anchos, claramente construidos para seres mucho más grandes que los humanos. Extraños símbolos cubrían las paredes, brillando tenuemente con su propia luz interior. Siguió la señal energética adentrándose en la nave, pasando lo que parecían habitaciones y almacenes. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo espacial, pero notablemente bien conservado. El frío del espacio lo había mantenido todo exactamente igual que cuando la nave se descompuso. La señal energética la condujo a lo que parecía ser una guardería. La habitación estaba llena de grandes contenedores con forma de huevo, cada uno conectado a un complejo sistema de soporte vital. La mayoría de los contenedores eran oscuros y fríos, sus ocupantes llevaban mucho tiempo muertos, pero un contenedor en el rincón más alejado aún brillaba con una luz suave y cálida. Rachel se acercó con cuidado y limpió el polvo de la ventana de visualización del contenedor. Dentro había un huevo del tamaño de una pelota de baloncesto con una cáscara que parecía latir con su propio latido. La lectura del soporte vital mostraba que apenas funcionaba, funcionando con energía de reserva que podía fallar en cualquier momento. Intentó acceder al sistema informático de la nave para saber más sobre el huevo y su especie, pero la mayoría de los datos estaban corruptos. Lo que podía leer estaba en un lenguaje diferente al de las bases de datos humanas. Sin embargo, las lecturas biológicas eran bastante claras. Lo que fuera que hubiera dentro del huevo estaba vivo, pero moribundo. Rachel tomó una decisión que cambiaría la vida de su familia para siempre. Desconectó cuidadosamente el huevo del sistema de soporte vital defectuoso y lo colocó en su propia incubadora portátil. El viaje de regreso a la nave duró 20 minutos y pasó cada segundo preocupada por si el huevo no sobrevivía. De vuelta a bordo del buque minero Prospector, Rachel llevó el huevo rápidamente a la enfermería.
Su familia se reunió a su alrededor mientras realizaba todas las pruebas imaginables. El huevo era definitivamente alienígena, pero su biología no lo era del todo. Tenía columna vertebral, sistema circulatorio y lo que parecía ser un cerebro en desarrollo. David estudió las exploraciones con ella. ¿Qué crees que es? No estoy segura, admitió Rachel. Pero mira estos patrones neuronales. Esta criatura va a ser muy inteligente. Quizás incluso más inteligente que nosotros. Su hijo menor, Max, de solo 6 años, pegó la cara a la ventana de la incubadora. Va a estar bien. Eso espero, dijo Rachel. Pero ha estado solo mucho tiempo. Incluso si sobrevive físicamente, no sé en qué estado emocional estará. Sam, su hijo de 10 años, ya estaba consultando archivos de investigación en su tableta. Estoy intentando encontrar algo en las bases de datos sobre criaturas como esta. Lo más parecido que encuentro son los dragones de la mitología humana. Luna, de 8 años, y la artista de la familia, dibujaba el huevo en su cuaderno. Se ve triste incluso dentro del cascarón, como si supiera que está solo. Durante las siguientes 12 horas, la familia se turnó para cuidar el huevo. La incubadora lo mantenía caliente y le proporcionaba los nutrientes que necesitaba, pero Rachel podía ver que la criatura dentro estaba pasando apuros. Su latido era irregular y sus movimientos eran débiles. Entonces, justo cuando Rachel empezaba a temer lo peor, el huevo empezó a agrietarse. La eclosión duró 3 horas. Unas garras diminutas atravesaron el caparazón primero, seguidas de un pequeño hocico. La criatura que emergió no se parecía a nada que hubieran visto jamás. Era del tamaño de un gato doméstico, con escamas rojas que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Tenía las alas plegadas contra el cuerpo y la cola enroscada sobre sí misma, a modo de defensa. Pero fueron los ojos lo que le rompieron el corazón a Rachel. Eran grandes y dorados, llenos de una tristeza tan profunda que parecía antigua. La pequeña criatura miró alrededor de la enfermería con esos ojos sabios y cansados, y luego emitió un sonido que era mitad llanto y mitad canción. Era el sonido más solitario que jamás habían oído. El dragón, porque eso era claramente lo que era, se arrastró hasta la esquina de la incubadora y se acurrucó en una bola apretada. No comía la comida que Rachel le ofrecía, no respondía a las caricias suaves y no establecía contacto visual con ninguno de ellos. David rodeó los hombros de su esposa con el brazo. ¿Qué hacemos ahora? Rachel observó al pequeño dragón temblar en su rincón, a pesar de la cálida temperatura de la incubadora. Intentamos ayudarlo a sanar. Este pequeño ha perdido todo lo que conocía. Su familia, su hogar, toda su especie, hasta donde sabemos. Somos todo lo que tiene ahora. Max presionó su pequeña mano contra la incubadora. No te preocupes, pequeño dragón. Te cuidaremos. Ya no estás solo. Pero el dragón no respondió. Simplemente cerró sus ojos dorados y pareció hundirse más en sí mismo, como si intentara desaparecer por completo de un mundo que se había vuelto demasiado doloroso de soportar. Habían pasado 3 semanas desde que el dragón nació, y Luna Stone estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de sus aposentos familiares, dibujando otro dibujo. Este mostraba a un pequeño dragón rojo volando entre las estrellas, con las alas abiertas y la boca curvada en lo que esperaba que pareciera una sonrisa. Había dibujado docenas de estos dibujos, dejándolos esparcidos por la habitación donde el dragón pudiera verlos. La pequeña criatura apenas se había movido de su rincón en todo ese tiempo. Rachel había construido un hábitat adecuado en sus aposentos, con camas suaves, lámparas de calor y estructuras para trepar. Pero el dragón lo ignoraba todo. Comía lo justo para sobrevivir y pasaba la mayor parte del tiempo acurrucado de espaldas a la habitación. He estado leyendo sobre el trauma en las especies inteligentes, anunció Sam, levantando la vista de su tableta. Se había obsesionado con aprender todo lo posible sobre los dragones, aunque la información era escasa. Dice que cuando las criaturas muy sociables pierden a sus familias,
pueden sufrir una especie de shock emocional. David estaba trabajando en una nueva adición al hábitat del dragón. Había estado probando diferentes estrategias para que el espacio fuera más cómodo, pero nada parecía funcionar. Tal vez debamos darle más tiempo. Ni siquiera sabemos cuánto viven los dragones ni cómo se desarrollan. Rachel entró en la habitación con otra comida que había preparado cuidadosamente basándose en los escaneos biológicos. El dragón necesitaba proteínas y ciertos minerales difíciles de encontrar en una nave minera. Pero había logrado crear una pasta nutritiva que debería satisfacer sus necesidades. Colocó el cuenco cerca de la esquina del dragón y le habló en voz baja. «Vamos, pequeño. Necesitas comer más que esto». El dragón había estado comiendo muy poco, lo justo para mantenerse con vida, pero era evidente que estaba perdiendo peso. Luna levantó la vista de su dibujo. «Creo que necesita un nombre. No podemos seguir llamándolo dragón para siempre». «¿Qué clase de nombre?», preguntó Max. Había empezado a hacer sus deberes cerca del rincón del dragón todos los días, aunque la criatura nunca se percató de su presencia. «Algo cálido», dijo Luna pensativa. «Algo que suene a esperanza». «¿Qué tal brasa?», sugirió David. Como el último carbón brillante en un fuego que podría encender una nueva llama. La oreja del dragón se movió ligeramente cuando David pronunció el nombre. Fue la primera reacción que habían visto en días. «Ember, dijo Rachel en voz baja. Ella también notó el movimiento de la oreja y sintió una pequeña chispa de esperanza. Max se acercó al rincón del dragón con su tarea. «Hola, Amber. Hoy estoy haciendo matemáticas. ¿Quieres que te explique las fracciones?». Empezó a leer sus problemas en voz alta, no porque esperara una respuesta, sino porque su madre le había dicho que muchas criaturas inteligentes encontraban las voces relajantes. Con el paso de los días, Max continuó con su rutina de sentarse cerca de Ember y hacer sus tareas escolares en voz alta. A veces leía historias de su tableta, relatos de aventuras sobre valientes exploradores y mundos lejanos. Su voz era suave y paciente, sin exigir atención ni respuesta. Lentamente, casi invisiblemente, Amber empezó a cambiar de posición durante estas sesiones. En lugar de apartar la mirada por completo, el dragón se giraba ligeramente para que un ojo dorado pudiera observar a Max mientras trabajaba. Era un cambio tan pequeño que solo alguien que observara con mucha atención lo notaría. Sam adoptó un enfoque más científico. Había investigado la biología de los dragones y descubrió que su sentido del olfato estaba mucho más desarrollado que el de los humanos. Empezó a experimentar con diferentes preparaciones de comida, añadiendo especias y aromas que pudieran estimular los sentidos de Ember. «Prueba esto», decía Sam, colocando un plato nuevo cerca del rincón de Ember. «Le añadí algunos de los suplementos minerales que tu cuerpo necesita y lo hice oler como las muestras de metal de tu nave». La mayoría de sus intentos fueron ignorados, pero de vez en cuando Ember levantaba la cabeza y olfateaba el aire. Una vez, Sam creyó ver que las escamas del dragón se iluminaban ligeramente al ver una mezcla que incluía elementos de tierras raras. El enfoque de Luna fue el más creativo. No solo dibujó dragones, sino que convenció a su padre para que la ayudara a crear pequeñas esculturas con el equipo de fabricación de la nave. Estos dragones de metal se colocaron alrededor del hábitat, ofreciendo a Ember una especie de compañeros. «Hice este para que pareciera feliz», le explicó Luna al dragón, sosteniendo una pequeña figura con las alas extendidas. «Y este es curioso», mostró otra escultura que parecía mirar hacia las estrellas. «Quizás algún día tú también vuelvas a sentir curiosidad». David se centró en hacer el espacio físico lo más cómodo posible. Estudió el diseño de la nave donde habían encontrado a Ember e intentó recrear algunos de sus elementos. Ajustó la iluminación para que combinara con el suave y cálido resplandor de la nave alienígena y creó superficies con texturas similares a las que habían encontrado allí. Pero fue Rachel quien logró el primer gran avance. Había estado estudiando las grabaciones de la nave de Ember, intentando comprender mejor la sociedad dragón. Los archivos corruptos contenían fragmentos de lo que parecía música,
armonías complejas que ella creía que podrían ser canciones de dragones. Una noche, mientras la familia estaba sentada tranquilamente en sus aposentos, Rachel reprodujo una de estas melodías reconstruidas a través del sistema de audio de la nave. El sonido era inquietante y hermoso, diferente a todo lo que se escuchaba en la música humana. La reacción de Ember fue inmediata y dramática. La cabeza del dragón se alzó de golpe, con sus ojos dorados abiertos de par en par al reconocerlo. Por primera vez desde su eclosión, Ember se apartó de la esquina y se acercó a los altavoces con pasos vacilantes. Mientras sonaba la melodía, Ember comenzó a emitir sonidos suaves, intentando armonizar con la armonía. La voz del dragón era hermosa, como campanillas de viento mezcladas con el canto de los pájaros, pero los sonidos también eran desgarradoramente tristes, como si Ember llamara a familiares que nunca responderían. Cuando la canción terminó, Ember miró a la familia Stone con algo parecido a la conciencia en esos ojos dorados. Los dragones parecieron verlos de verdad por primera vez, no solo como presencias secundarias, sino como individuos. Max extendió lentamente la mano, con la palma hacia arriba, en un gesto de amistad. «Hola, Ember. Ahora somos tu familia, si nos dejas». Durante un largo instante, Ember miró fijamente la mano del pequeño. Entonces, con un movimiento cuidadoso, el dragón extendió la mano y tocó suavemente la palma de Max con un dedo con garra. Era el primer contacto voluntario que Ember había tenido con alguno de ellos. Rachel sintió lágrimas en los ojos al ver a su hijo menor y a su hijo dragón adoptado conectar por primera vez. «Así es, pequeño. Estamos aquí y no nos vamos a ninguna parte». Ember se apartó rápidamente como si el breve contacto hubiera sido abrumador, pero el dragón no regresó a la esquina. En cambio, Ember se acomodó en el centro de la habitación, lo suficientemente cerca como para verlos a todos, pero manteniendo una distancia prudencial. Fue un pequeño paso, pero se sintió como una victoria. Por primera vez en semanas, la familia Stone se acostó con esperanza. Bajo la suave luz de las lámparas de calor, Ember yacía despierta, vigilándolos. Sus ojos dorados reflejaban la luz de las estrellas que se filtraba por las ventanas de observación. La alarma en la habitación de Luna era tenue, pero suficiente para despertar a su padre. David se levantó de la cama y miró la hora, las 3 de la mañana. Luna llevaba 2 días con fiebre, a pesar de la experiencia médica de la doctora. Rachel. La niña de 8 años se sentía fatal con una especie de gripe espacial que se propagaba por la nave. David se dirigió sigilosamente a la habitación de su hija y la encontró revolviéndose inquieta en la cama. Sus sábanas se apartaron a pesar de los escalofríos que le acompañaban la fiebre. Estaba a punto de arroparla de nuevo cuando notó algo que lo hizo detenerse y mirarla fijamente. Amber estaba allí. El dragón había logrado salir de las habitaciones principales y se había acercado a la cama de Luna. La pequeña criatura estaba acurrucada junto a ella, brindándole un suave calor corporal. Las escamas de Ember brillaban suavemente con una luz dorada que David nunca había visto, y Luna dejó de tiritar por primera vez en horas. David observó con asombro cómo Ember ajustaba su posición para asegurarse de que Luna se mantuviera caliente sin pasar demasiado calor. El dragón parecía comprender exactamente lo que la niña enferma necesitaba, proporcionándole el calor justo para aliviar su malestar. Cuando Luna se movió y abrió los ojos, vio al dragón a su lado y sonrió débilmente. «Hola, Ember. Gracias por mantenerme caliente». Ember la miró con esos ojos dorados. Y por primera vez desde que salió del cascarón, la expresión del dragón no estaba llena de tristeza. Había algo dulce, algo cariñoso. «Papá», susurró Luna al notar que David la observaba desde la puerta. «Está bien, cariño. Ember te está cuidando muy bien». David entró en la habitación y se sentó en el borde de la cama. «¿Cómo te sientes?» «Mejor. Mucho mejor. Ember es como una almohadilla térmica viviente, pero más suave». Luna extendió la mano y acarició con mucha suavidad la cabeza del dragón. Ember se inclinó ante el tacto,
y sus escamas se iluminaron aún más. David notó algo más. Era la primera vez que veía las escamas de Ember brillar con luz propia. Según la investigación que Sam había recopilado, los dragones expresaban emociones mediante patrones bioluminiscentes en sus escamas. El suave brillo dorado significaba que Ember sentía algo positivo por primera vez. Durante las siguientes horas, Ember se negó a separarse de Luna. La dragona parecía comprender que la niña humana estaba enferma y necesitaba cuidados. Cuando Luna tenía frío, Ember le proporcionaba calor. Cuando tenía demasiado calor, la dragona se apartaba lo suficiente para dejarla enfriar. Cuando Luna necesitaba agua, Ember emitía sonidos suaves hasta que David o Rachel acudían a ayudarla. Para cuando a Luna le bajó la fiebre a la mañana siguiente, algo también había cambiado en Ember. La dragona estaba más alerta, más conectada con el mundo que la rodeaba. Cuando la familia se reunía para desayunar, Ember los acompañaba en lugar de quedarse en la esquina. Max estaba encantado de ver a Ember sentada cerca de la mesa. Había estado trabajando en una nueva historia para su proyecto escolar, una aventura sobre valientes exploradores espaciales que descubren un tesoro perdido. Mientras leía en voz alta, añadió voces graciosas para los diferentes personajes, creando sonidos graciosos para las criaturas alienígenas y tonos dramáticos para los héroes. Cuando Max llegó a una parte donde el torpe cocinero de la nave se lanza accidentalmente de una esclusa de aire con un cucharón de sopa aún en la mano, ocurrió algo asombroso. La boca de Ember se curvó hacia arriba en las comisuras y un suave resoplido salió de la garganta del dragón. Ember se reía. El sonido era como nada que ninguno de ellos hubiera oído antes, musical y cálido. Pero aún más increíble era la expresión en el rostro de Ember. El dragón sonreía de verdad por primera vez desde que lo encontraron. David fue rápido con su tableta de datos, capturando el momento en una foto. Más tarde, miraría esa imagen y la recordaría como el segundo exacto en que Ember se convirtió de verdad en parte de su familia. ¿Te gustó esa historia, verdad?, preguntó Max con una amplia sonrisa. Ember asintió. De hecho, asintió en respuesta. Sam levantó la vista de su tableta de investigación con entusiasmo. Es increíble. He estado leyendo sobre el desarrollo de los dragones, y según la poca información disponible, no suelen mostrar emociones complejas como el humor hasta que son mucho mayores. Ember se está desarrollando más rápido de lo esperado. Quizás sea porque Ember se siente segura con nosotros ahora, sugirió Luna, todavía un poco débil por su enfermedad, pero mucho más feliz. Cuando te sientes querido, creces mejor. Rachel había estado observando toda la interacción con asombro. Como xenobióloga, estaba fascinada por el rápido desarrollo emocional de Ember. Pero como madre, simplemente estaba feliz de ver al pequeño dragón finalmente dar señales de alegría. Creo que Luna tiene razón. Rachel dijo. Ember está aprendiendo a confiar en nosotros para sentirse segura. Eso le permite aflorar su personalidad natural. Durante los días siguientes, Ember interactuó cada vez más con la familia. El dragón lo seguía por la nave, curiosa por sus actividades diarias. Cuando David trabajaba en proyectos de ingeniería, Ember observaba atentamente, a veces haciendo observaciones útiles mediante gestos y sonidos. Sam descubrió que Ember tenía una increíble capacidad para identificar diferentes materiales simplemente por el olfato. Cuando Sam catalogaba muestras minerales de sus operaciones mineras, Ember podía clasificarlas con mayor precisión que sus mejores escáneres. Mira esto, dijo Sam, sosteniendo dos muestras de roca que parecían idénticas. Amber se dio cuenta de que esta contiene trazas de metales raros que nuestro equipo ni siquiera puede detectar. Luna descubrió que a Amber le encantaba verla crear arte. Al dragón le fascinaba especialmente su trabajo escultórico, estudiando cómo moldeaba el metal y la piedra en nuevas formas. A veces, Amber le acercaba con cuidado una herramienta a Luna cuando la necesitaba, convirtiéndose en una útil asistente en sus proyectos creativos. Pero fue con Max con quien Amber forjó la conexión más profunda. El dragón parecía entender que Max,
al ser el más pequeño, necesitaba protección y cuidados adicionales. Ember seguía al niño de 6 años a todas partes, asegurándose de que estuviera a salvo durante sus exploraciones de la nave. Cuando Max tenía pesadillas, lo que a veces ocurría en el extraño entorno del espacio, Ember aparecía junto a su cama y se acurrucaba junto a él, brindándole consuelo con su suave calor y sonidos suaves y tranquilizadores. Ember me canta cuando tengo miedo, les dijo Max a sus padres una mañana. Es el sonido más hermoso del universo. Las escamas del dragón habían comenzado a mostrar patrones de luz más complejos. También, cuando Ember estaba feliz, las escamas brillaban con una luz dorada. Cuando sentía curiosidad, latían con suaves tonos azules. Cuando protegían a la familia, brillaban con cálidos colores rojos. Una noche, mientras la familia se reunía para contemplar las estrellas a través de las ventanas de la plataforma de observación, Ember se acomodó entre ellos en lugar de quedarse en los bordes de la habitación. Las escamas del dragón mostraban un patrón que ninguno de ellos había visto antes. Un suave remolino de oro y plata parecía danzar por el cuerpo de Ember. ¿Qué crees que significa ese patrón?, preguntó David. Rachel sonrió mientras observaba el espectáculo de luces. Creo que significa satisfacción. Creo que significa hogar. Ember los miró a cada uno con esos ojos dorados, y la sonrisa que había sido tan rara ahora era un rasgo habitual en el rostro del dragón. La tristeza no había desaparecido por completo. Probablemente nunca lo haría, pero ahora se mezclaba con algo mucho más fuerte. Amor, confianza, esperanza. Mientras Max se acomodaba contra el cálido costado de Ember para escuchar otra historia, el murmullo satisfecho del dragón llenó la habitación como una canción de cuna. Fuera de las ventanas, las estrellas brillaban con infinitas posibilidades. Pero dentro de sus pequeños aposentos familiares, ya habían encontrado el tesoro más preciado del universo, el uno al otro. Habían pasado 6 meses desde que Ember se unió a la familia Stone, y el buque minero prospector se acercaba a los confines del sistema solar de la Tierra. El pequeño dragón ya no era pequeño. Ember había crecido hasta el tamaño de un perro grande con magníficas escamas que cambiaban del carmesí intenso al dorado brillante, según el estado de ánimo y la iluminación. Rachel estaba de pie en el pasillo principal de la nave, observando cómo David y Ember trabajaban juntos en un acoplamiento de potencia dañado. El preciso control de la llama del dragón se había vuelto invaluable para reparaciones de ingeniería que requerían la aplicación exacta de la temperatura. David indicó que solo aplicara un poco más de calor en esa unión, y Ember respondió con una fina llama lo suficientemente caliente como para soldar metal, pero lo suficientemente controlada como para no dañar los componentes circundantes. Los demás miembros de la tripulación inicialmente estaban nerviosos por tener un dragón a bordo de su nave, pero Ember había demostrado ser uno de los miembros más valiosos de su equipo. Las habilidades del dragón parecían perfectamente adecuadas para el trabajo espacial, y su inteligencia lo convertía en un compañero ideal para tareas complejas. Un trabajo hermoso, dijo David, examinando la soldadura perfecta que habían creado juntos. Las escamas de Ember brillaban de orgullo, mostrando los patrones dorados que la familia había aprendido que significaban felicidad y logro. En el laboratorio improvisado de la nave, Sam documentaba otra de las notables habilidades de Ember. El dragón podía identificar valiosos depósitos minerales solo por el olor, lo que hacía que sus operaciones mineras fueran mucho más eficientes que nunca. Este asteroide debería contener cantidades significativas de metales del grupo del platino, anunció Sam, estudiando las lecturas del último análisis de Ember. El dragón simplemente había olido una muestra de roca y lo indicó mediante una serie de gestos y sonidos donde se encontraban los valiosos depósitos. El capitán Morris, oficial al mando del prospector, meneó la cabeza con asombro. Ese dragón ha encontrado minerales más valiosos en 6 meses que nuestros mejores geólogos en 2 años. Control Terrestre estará muy interesado en nuestro manifiesto de carga final. En el área de recreación de la nave,
Luna trabajaba en su última escultura con la ayuda de Ember. El dragón se había fascinado con la metalistería, usando llamas cuidadosamente controladas para ayudar a Luna a dar forma y unir piezas de maneras que de otro modo habrían sido imposibles. ¿Puedes calentar esta sección lo suficiente como para que se doble?, preguntó Luna, sosteniendo un trozo de metal curvado que se convertiría en parte de una escultura en forma de estrella. Ember examinó el metal con cuidado y luego aplicó la cantidad exacta de calor en el punto preciso. El metal se volvió flexible sin perder su resistencia, lo que le permitió a Luna crear la elegante curva que deseaba. «Eres el mejor compañero de arte del mundo», le dijo Luna al dragón. Y la respuesta de Ember fue un patrón de luces plateadas y azules que danzaban sobre las escamas del dragón como una aurora. Pero Max seguía siendo el compañero más cercano de Ember. El vínculo entre el niño de piedra más pequeño y su hermano dragón adoptivo se fortalecía cada día. Eran inseparables, dormían acurrucados juntos, exploraban la nave juntos y compartían una conexión que parecía casi telepática. Cuando Max tenía problemas con las tareas escolares, Ember se sentaba pacientemente a su lado, dándole empujoncitos ocasionales cuando su atención se distraía, pero nunca insistiendo demasiado. Cuando Max extrañaba la tierra, que apenas recordaba, Ember cantaba suavemente en el lenguaje musical del dragón, sabiendo siempre exactamente lo que el niño necesitaba escuchar. Creo que se entienden porque ambos son los bebés de sus familias. Rachel le comentó a David una noche mientras veían a Max y Ember jugar a un juego que parecía tener reglas complejas que solo ellos entendían. Ember era la más joven de su nidada, y Max es el más pequeño de nosotros. Ambos saben lo que es necesitar protección y cuidados adicionales. Los instintos protectores del dragón hacia Max se habían vuelto legendarios entre la tripulación. Cuando Max quería explorar partes de la nave que podrían ser peligrosas, Ember lo dirigía con suavidad pero firmeza. Lo alejaron. Cuando otros miembros de la tripulación trabajaban con equipo pesado, Ember se interponía entre Max y cualquier peligro potencial durante su última operación minera. Estos instintos protectores habían salvado más que solo la vida de Max. Los piratas habían atacado mientras la mitad de la tripulación trabajaba en la superficie de un asteroide. Ember había percibido las naves que se acercaban antes de que los sensores del prospector las detectaran, lo que les dio a la tripulación valiosos minutos extra para prepararse. Cuando los piratas intentaron abordar su nave, Ember se convirtió en una formidable defensora. Las llamas del dragón eran lo suficientemente calientes como para derretir el equipo de los piratas, pero estaban controladas con la precisión suficiente para inutilizar sus naves sin matar a nadie. Los piratas se retiraron rápidamente, difundiendo por todo el sector la noticia de que el prospector estaba bajo la protección de un dragón. Hemos tenido operaciones mineras más pacíficas desde ese incidente que en años. El capitán Morris le había dicho a Rachel, al parecer, los piratas no quieren enfrentarse a un dragón, pero la mayor contribución de Ember a la familia no fueron las habilidades ni la protección del dragón. Fue la alegría que Ember aportaba a su vida diaria. El dragón había desarrollado un sentido del humor que deleitaba a todos a bordo, a menudo gastando bromas inofensivas o haciendo observaciones divertidas sobre el comportamiento humano. Ember había aprendido a imitar algunas expresiones y gestos humanos, creando una forma única de comunicación que fusionaba el lenguaje corporal del dragón con las costumbres humanas. Cuando el dragón quería atención, tocaba suavemente a la gente con la cola. Cuando estaba agradecido, Ember inclinaba la cabeza en un gesto claramente formal que siempre hacía sonreír a la familia. El dragón también había desarrollado relaciones individuales con cada miembro de la familia que reflejaban sus personalidades e intereses. Con David, Ember era centrada y profesional, una compañera de trabajo confiable que se tomaba en serio los problemas de ingeniería. Con Sam, el dragón era curioso y analítico, siempre dispuesto a aprender cosas nuevas y resolver acertijos. Con Luna, Ember era creativa y expresiva, participaba en proyectos artísticos con entusiasmo y aportaba ideas mediante gestos y una cuidadosa manipulación de los materiales. Con Rachel, el dragón era considerado y respetuoso,
comprendiendo que era tanto madre como científica que estudiaba el comportamiento de los dragones con minuciosa atención. Pero con Max, Ember era simplemente familia. El comportamiento del dragón cambiaba por completo al interactuar con el niño de 6 años, volviéndose más juguetón, más protector y más abiertamente cariñoso. Habían desarrollado sus propias bromas y juegos privados que el resto de la familia solo podía observar y disfrutar desde fuera. A medida que el prospector se acercaba a la Tierra, la familia comenzó a hablar de su futuro. El contrato minero estaba casi cerrado y pronto tendrían que decidir dónde establecer su hogar. El Consejo Colonial ya había expresado su interés en estudiar a Ember, y varias universidades le habían ofrecido a Rachel puestos prestigiosos que le permitirían continuar su investigación sobre dragones. Pero todas estas oportunidades traían consigo preguntas sobre el futuro de Ember. ¿El dragón sería tratado como un miembro más de la familia o como un sujeto de investigación? ¿Se les permitiría permanecer juntos? ¿O los trámites burocráticos los separarían? Una noche, mientras la familia se reunía para cenar, Max hizo la pregunta que los había estado preocupando a todos. Cuando lleguemos a la Tierra, ¿intentarán arrebatarnos a Ember? Los adultos intercambiaron miradas por encima de la cabeza del niño. Era una posibilidad que todos habían considerado, pero no querían comentar delante de los niños. No permitiremos que eso pase, dijo David con firmeza. Ember es parte de nuestra familia. Las familias se mantienen unidas. Ember, percibiendo el tono serio de la conversación, se acercó a Max y envolvió al niño con su cola protectora. Las escamas del dragón mostraban patrones de azul intenso y plata. Colores que habían aprendido que significaban determinación y lealtad. Rachel se acercó y acarició suavemente la cabeza de Ember. Vamos a luchar por ti, pequeño, por todos nosotros. Cueste lo que cueste. Fuera de las ventanas de observación, la tierra crecía cada día. Una joya azul y verde que prometía hogar y seguridad. Pero para la familia Stone, el hogar no era un planeta ni un lugar. El hogar estaba donde quiera que estuvieran, y pretendían que siguiera siendo así, sin importar los desafíos que les aguardaran en el mundo al que se acercaban. La Tierra se veía hermosa desde el vector de aproximación. Pero Rachel Stone no sentía más que ansiedad mientras su transbordador descendía hacia la sede del Consejo Colonial en Ginebra. Habían pasado 3 días desde que el prospector atracó en la estación lunar, y esos 3 días habían sido los peores de la recuperación de Ember. Los problemas comenzaron en cuanto recibieron la comunicación oficial del Dr. Harrison Webb, el xenobiólogo jefe del Consejo. Quería estudiar a Ember en un centro de investigación adecuado donde la biología y el comportamiento del dragón pudieran documentarse exhaustivamente para el avance científico humano. Ember había comprendido lo suficiente de la conversación como para darse cuenta de que se estaba hablando de separarlo de la familia. La reacción del dragón fue inmediata y devastadora. Todo el progreso del último año pareció desvanecerse de la noche a la mañana. Ember dejó de comer, dejó de hablar y se retiró a un rincón de sus aposentos temporales en la estación lunar. Ahora, sentados en la sala del consejo, esperando su audiencia, Ember estaba acurrucada en un portabebé que David había modificado para mayor comodidad. Las escamas del dragón eran de un gris apagado, casi incoloras, y sus ojos dorados estaban cerrados con fuerza, como si intentaran aislarse del mundo. Max estaba sentado junto al portabebé, con su pequeña mano presionada contra la ventana de malla. Todo va a estar bien, Ember. No dejaremos que te lleven. Pero ni siquiera la voz de Max, normalmente el sonido más reconfortante en el mundo de Ember, podía llegar al dragón ahora. El trauma de un posible abandono había desatado todos los miedos más profundos de Ember, devolviéndole el bloqueo emocional que tanto le había costado superar. El Dr. Stone llamó a la secretaria del consejo. «Están listos para ti». La familia Stone entró junta en la sala de audiencias, David cargando el maletín de Ember. La sala era intimidante, con sus techos altos y asientos formales dispuestos en semicírculo. En el centro se sentaban 5 miembros del consejo, incluido el Dr. Webb,
que los observaba con interés profesional. Dr. Stone, empezó el presidente del Consejo Rodríguez, entendemos que ha logrado un progreso notable con el espécimen de dragón. Sin embargo, al Consejo le preocupa mantener un sujeto científico tan valioso en manos privadas. Ember no es un espécimen, respondió Rachel con firmeza. Ember es un ser sensible con emociones, inteligencia y la capacidad de crear profundos vínculos emocionales. Separar a Ember de nuestra familia causaría un trauma psicológico grave. El Dr. Webb se inclinó hacia adelante. Dr. Stone, aunque respeto su apego emocional a la criatura, debemos considerar el bien común. Este dragón representa una oportunidad sin precedentes para estudiar una inteligencia alienígena. Seguramente comprende su importancia científica. Entiendo el valor científico, dijo Rachel. Pero también entiendo que los dragones son criaturas empáticas que no pueden sobrevivir al aislamiento emocional. En mi opinión profesional, separar a Ember de nuestra familia probablemente resultaría en su muerte. Luna dio un paso al frente, agarrando su portafolio de obras de arte. ¿Puedo mostrarle algo? El presidente Rodríguez pareció sorprendido. Bueno, supongo. Luna abrió su portafolio y comenzó a mostrar sus dibujos y fotografías. La primera mostraba a Ember tal como la encontraron acurrucada en un rincón, con la mirada vacía y desesperanzada. La siguiente serie mostraba cambios graduales, pequeñas mejoras en la postura y la expresión. Las imágenes finales mostraban a Ember como era ahora, con escamas sanas que brillaban de felicidad e inteligencia en esos ojos dorados. Así se veía Ember cuando encontramos al dragón por primera vez, explicó Luna con la franqueza de una niña de 8 años. Y así se ve Ember rodeada del amor familiar. ¿Qué dragón preferirías estudiar? Sam había preparado su propia presentación. A los 11 años, se había convertido en todo un experto en comportamiento y biología de dragones. Miembros del Consejo, basándome en mi investigación, he preparado un informe exhaustivo sobre la psicología y las necesidades sociales de los dragones. Activó su tableta y proyectó datos en la pantalla principal de la cámara. Los dragones forman intensos vínculos emocionales con sus grupos familiares. Estos vínculos son necesarios para su salud psicológica. Todas las pruebas que tenemos sugieren que los dragones que se mantienen aislados sufren depresión, ansiedad y, finalmente, un bloqueo emocional total. El Dr. Webb parecía escéptico. Esa es una afirmación bastante acertada para alguien tan joven. La edad no resta veracidad a los hechos, respondió Sam con una serenidad notable para un niño de 11 años. La evidencia es clara. Los dragones necesitan lazos familiares para sobrevivir emocionalmente. Si separan a Ember de nosotros, no tendrán un dragón sano para estudiar. Tendrán una criatura moribunda y traumatizada. Max dio un paso al frente entonces, y sus sencillas palabras tuvieron más peso que todos los argumentos científicos. Ember no es algo para estudiar como las rocas o las plantas. Ember es mi hermano. Cuando tengo pesadillas, Ember me canta. Cuando tengo miedo, Ember me protege. Cuando Ember estaba triste y sola, me sentaba con el dragón todos los días hasta que Ember se sentía mejor. Eso es lo que hacen las familias. El chico miró directamente a cada miembro del consejo, uno por uno. Si se llevan a mi hermano, harán que Ember muera por dentro, y también me harán morir por dentro. ¿De verdad vale la pena para su ciencia? David llevaba semanas preparándose para este momento. Dio un paso al frente con su propia presentación. Miembros del Consejo, me gustaría mostrarles los beneficios prácticos de la colaboración entre humanos y dragones. Su pantalla holográfica mostraba especificaciones técnicas e informes de eficiencia. En 6 meses de trabajo con Ember, las operaciones mineras se volvieron un 30% más eficientes. Ember puede identificar valiosos depósitos minerales que nuestros mejores sensores pasan por alto, puede realizar soldaduras de precisión que mejoran la seguridad de la nave y puede detectar condiciones peligrosas antes de que nuestros instrumentos las registren. Los dragones no son solo sujetos de estudio,
continuó David. Son socios potenciales que pueden contribuir a la exploración y el desarrollo espacial humano. Pero esta colaboración requiere confianza, que solo puede desarrollarse en un entorno de respeto mutuo y seguridad emocional. El presidente Rodríguez había estado escuchando atentamente todas las presentaciones. Dr. Webb, ¿cuál es su respuesta a estos argumentos? El Dr. Webb parecía incómodo. Si bien estas apelaciones emocionales son conmovedoras, debemos considerar las implicaciones más amplias. Este dragón es único, posiblemente el único de su especie. Tenemos la responsabilidad de aprender todo lo que podamos. Usted puede aprender, intervino Rachel. Estoy dispuesta a continuar mi investigación y compartir todos los hallazgos con el Consejo, pero la investigación debe llevarse a cabo en un entorno que respete las necesidades emocionales y los lazos familiares de Ember. Del portaequipajes llegó un sonido suave, apenas audible, pero desgarradoramente triste. Ember estaba emitiendo el solitario llanto que no había oído nada desde los primeros días del dragón con ellos. Max fue inmediatamente al transportador. Está bien, Ember. Luchamos por ti. No nos rendiremos. El sonido cesó y hubo un momento de movimiento dentro del transportador. Ember escuchaba, intentando comprender qué sucedía. La concejal Patricia Lowe había permanecido en silencio durante toda la audiencia, pero ahora habló. Tengo una pregunta para el Dr. Webb. Si este dragón muere por un trauma emocional mientras está en nuestras instalaciones de investigación, ¿qué habremos aprendido exactamente? El Dr. Webb hizo una pausa. Bueno, aún tendríamos muestras biológicas, escáneres cerebrales, información genética de un sujeto muerto. Lu continuó, en cambio, si el dragón se mantiene sano y feliz con esta familia, podríamos estudiar su comportamiento, su inteligencia, su desarrollo emocional, su capacidad de asociación con los humanos. ¿Qué escenario proporciona datos científicos más valiosos? La Cámara quedó en silencio mientras los miembros del Consejo consideraban este punto. El presidente Rodríguez miró el transportador donde Ember esperaba en un silencio atemorizado. El Consejo deliberará y anunciará nuestra decisión mañana. Dr. Stone, su familia ha presentado argumentos convincentes. Consideraremos todos los factores con detenimiento. Al salir de la cámara, Rachel sintió una mezcla de esperanza y miedo. Habían presentado su mejor argumento, pero la decisión ya no estaba en sus manos. Esa noche, en la habitación del hotel, Ember finalmente salió del transportador. El dragón se movía lenta y cautelosamente, aún mostrando signos de estrés y miedo. Pero cuando Max abrió los brazos, Ember se acurrucó en ellos y se acurrucó contra el pecho del niño. Pase lo que pase mañana, dijo David en voz baja. Lo dimos todo. Rachel vio a su hijo menor consolar a su hijo dragón adoptado e hizo una promesa silenciosa. Si el consejo fallaba en su contra, encontraría otra solución. Las familias se protegían mutuamente sin importar los obstáculos que enfrentaran. Fuera de su ventana, las luces de la tierra centelleaban en la oscuridad, y en algún lugar entre esas luces, la gente tomaba una decisión que determinaría si el amor o la ciencia triunfarían. 2 años después, Rachel Stone se encontraba en la cúpula de observación del Centro de Integración de Dragones de Nueva Ginebra en la Luna, observando cómo la Tierra se alzaba sobre el horizonte lunar. En sus brazos, sostenía un huevo de dragón que había llegado hacía apenas unas horas de una misión de rescate en los sistemas exteriores. Este sería el 8º dragón huérfano que acogían en su creciente familia. La audiencia con el Consejo Colonial parecía haber sido hace una eternidad. Rachel sonrió al recordar al presidente Rodríguez leyendo la decisión que lo cambió todo. El Consejo había dictaminado que los dragones eran seres sensibles con derechos emocionales y que la familia Stone conservaría la custodia de Ember mientras establecía el primer centro de integración de dragones. La doctora Stone llamó a la doctora Patricia Lowe, quien había dejado el Consejo para convertirse en la directora administrativa del centro. El recién llegado está estable,
pero muestra signos de los mismos patrones de trauma que hemos visto antes. Rachel asintió. Habían aprendido mucho sobre la psicología de los dragones en los últimos 2 años. Todos los dragones huérfanos que llegaban a ellos mostraban síntomas similares de dolor y abandono, y cada uno requería atención paciente y amorosa para sanar. Prepararé una de las unidades familiares, dijo Rachel. ¿Ha terminado la familia Morrison su entrenamiento? Ayer, confirmó Lou. Están ansiosos por comenzar el proceso de unión. El Centro de Integración de Dragones se había convertido en un modelo para todo el sistema colonial humano. Familias de todo el espacio humano solicitaban convertirse en padres adoptivos de dragones, tras meses de entrenamiento para comprender sus necesidades y psicología. El éxito era notable. Dragones que habían sido descartados por estar demasiado traumatizados para sobrevivir ahora prosperaban en entornos familiares amorosos. En el hábitat principal del centro, Ember trabajaba con los recién llegados. Ya adulta y magnífica, Ember se había convertido en una especie de hermana mayor para todos los dragones huérfanos que llegaban al centro. Las escamas del dragón, antes opacas por el dolor, ahora brillaban constantemente con patrones de alegría y satisfacción. Hoy, Ember intentaba convencer a un dragón recién llegado llamado Spark para que probara a comer alimentos sólidos. Spark tenía aproximadamente la misma edad que Ember cuando la encontraron, y mostraba la misma reticencia a interactuar con el mundo. Vamos, pequeño, cantaba Ember en el lenguaje musical de los dragones que los residentes del centro habían enseñado al personal humano. Esta comida es buena. Te ayudará a crecer fuerte. Spark, un pequeño dragón azul con marcas plateadas, miró a Ember con cautelosos ojos dorados. Todos los dragones parecían tener esos mismos ojos dorados, aunque cada uno con patrones y colores de escamas únicos. Max, ahora de 8 años y uno de los jóvenes dragones compañeros más experimentados del centro, estaba sentado cerca, leyendo un cuento en voz alta. Había ayudado a dar la bienvenida a 6 dragones al centro, y su paciencia y amabilidad siempre conmovían incluso a los recién llegados más traumatizados. Y entonces, el valiente explorador encontró la ciudad perdida de las estrellas. Max leyó, su voz con los mismos tonos cálidos que habían llegado a Ember años atrás. Descubrió que la ciudad no estaba vacía después de todo, sino llena de amigos que aún no conocía. La oreja de Spark se movió como lo había hecho Ember hacía tanto tiempo. El pequeño dragón escuchaba, comenzando a comprender que estas extrañas criaturas no eran amenazas, sino una familia potencial. Sam, ahora de 13 años y ya aceptado en programas avanzados de xenobiología, documentaba las reacciones de Spark con precisión científica, manteniendo al mismo tiempo la calidez emocional que los dragones necesitaban. Se había convertido en un experto en el comportamiento de los dragones. Sus investigaciones ya eran citadas por universidades de todo el mundo. Luna, de 10 años y artista residente del centro, estaba creando una escultura específicamente para Spark.